Pues, profe, lo que yo encontré es que pues, para entender el momento de inercia, pues está relacionado con lo que es la inercia y el torque. Pues dice que la inercia pues, es la tendencia a permanecer o continuar moviéndose en línea recta a una misma velocidad de un cuerpo determinado que puede pensarse como una definición de masa. Y el torque dice que es un tipo de fuerza que no es lineal, sino gravitatoria. Muy bien. Estos dos conceptos están estrechamente relacionados con lo que hablábamos del momento de inercia de un objeto sólido. Entonces hay que entender esos dos para poder entender mucho mejor este. Yo pues lo que trataba era de simplificar más la explicación, pero pues hay que fundamentarse también. Y con respecto a la energía del oscilador armónico. Profe, con respecto a eso, que el auxiliar armónico tiene tanto energía cinética como energía potencial y esas dos ecuaciones nos producen una energía total. Listo, eso también está bastante bien, energía cinética y energía potencial. Sí, dice que pues la energía, la potencial es máxima cuando X es máxima y la cinética cuando la velocidad es máxima. Exactamente. Entonces, tiene cierto comportamiento que para el caso del oscilador armónico es bueno que nosotros revisemos. Entonces, recordemos un poco lo que considerábamos cuando estábamos estudiando un sistema armónico simple. Lo que consideramos es un movimiento que completa ciclos para tiempos iguales que llamamos periodos. Entonces, estos ciclos también son iguales. Tienen igual desplazamiento con respecto al eje de reposo o a la posición de reposo. Entonces, tiene amplitudes iguales para tiempos iguales y ese tiempo se denomina periodo. Cumple, es un movimiento cíclico. ¿Qué más? Estábamos considerando también que los sistemas que estábamos estudiando de manera ideal no pierden energía. Listo, no presentan disipaciones de energía. Quiere decir que no hay fuerzas de rozamiento alrededor del sistema. Hasta ahí, ¿sí recuerdan? Sí, señor. Observamos que para cada uno de los casos que abordamos, que son como ejemplos particulares de cada uno, calculábamos la frecuencia angular que toma valor dependiendo de los parámetros del mismo sistema, al igual que el periodo. Que cada uno de ellos queda escrito en términos de la frecuencia angular, igual que la frecuencia temporal. Entonces, la idea es revisar cómo se comporta la energía para el sistema armónico simple. Entonces, la energía en un oscilador armónico está determinada, en este caso, que es un caso ideal que estamos estudiando, en el que suponemos que no hay fuerzas de rozamiento. Podemos considerar el sistema del armónico simple como un sistema aislado. Entonces, la energía total del sistema la vamos a llamar energía mecánica y consiste solamente de dos términos. Y ustedes ya dijeron, ¿cuáles? Energía potencial y energía cinética. Energía potencial y energía cinética. Ahora vamos a tomar un ejemplo que sería como el más sencillo para poder dar a entender esto que tiene que ver con la energía, pero aplica para todos los sistemas que ya observamos. ¿Listo? Entonces imaginemos el sistema masa-resorte. Para que lo vayan conceptualizando mejor, imagínense que es una masita unida a un resorte sobre una superficie horizontal absolutamente lisa. Entonces usted la coloca a oscilar hacia un lado y hacia el otro. Eso es un movimiento armónico simple. ¿Por qué lo coloco en el eje horizontal? Porque cuando está en el eje vertical, uno tiende a pensar, bueno, ¿y la acción de la gravedad qué? Resulta que realmente sí tiene acción. Hay un término de energía potencial gravitacional que va a aparecer ahí. Pero si yo lo coloco en la dirección horizontal, se puede despreciar el término de energía potencial gravitacional. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Esto es con fines de análisis, ¿sí? Porque pues en la realidad usted va a revisar el bendito sistema masa-resorte en vertical y tiene que tener en cuenta ese término de energía potencial. Pero acá vamos a hacer la cosa sencilla para poderla estudiar. Entonces, la primera energía que vamos a abordar es la energía cinética del oscilador. La energía cinética, por definición, ¿qué es?
La energía que tiene un cuerpo, que tiene velocidad. En virtud de la velocidad. Nosotros veíamos por allá en mecánica que era qué, era igual a qué. Eso es igual a un medio de la masa por la velocidad del cuadrado. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso es lo que está acá. Entonces la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Como estamos analizando el caso de un oscilador armónico, ¿cómo escribo yo la velocidad? Como omega al cuadrado por la amplitud al cuadrado. ¿Por qué cosa al cuadrado? ¿Por qué más? Perdón. Omega por A, omega por A, por la amplitud por el seno pues, de lo que va adentro. Listo. Del argumento que es omega t más phi. Si ustedes recuerdan, esta es la forma de la velocidad. Pero entonces acá aparece al cuadrado. Omega cuadrado, amplitud al cuadrado, seno cuadrado. Esa es la forma de la velocidad al cuadrado. ¿Sí se entiende lo que está ahí? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Viendo la función que obtenemos, ¿qué comportamiento tiene la energía cinética? ¿Cómo se profe? No entiendo la pregunta. Senoidal. ¿Cómo se comporta? Como una función seno. Una seno, pero seno cuadrado. La diferencia con la senoidal normal es que esta tiene solamente valores positivos. ¿Listo? Pero de todos modos tiene un comportamiento que Repetitivo. repetitivo u oscilante. Entonces, hay un seno cuadrado, significa que el comportamiento de la energía cinética también es oscilante. O sea, cambia. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Ahora revisemos la otra. La otra es la energía potencial de un oscilador armónico. ¿Ustedes recuerdan de qué depende la energía potencial de un sistema masa-resorte? De la constante K por el movimiento que hace, desplazamiento. Depende de la constante y depende del desplazamiento. Pero si no lo recuerdan muy bien, esta es la forma que tiene. La energía potencial de un oscilador armónico es un medio de la constante elástica por la posición o el estiramiento al cuadrado. Para el caso del oscilador armónico, nosotros ya conseguimos la expresión que representa la posición del oscilador. ¿Cómo se escribe? Amplitud por Igual a la coseno del amplitud por el argumento. coseno. La amplitud por el coseno de omega t más phi. Pero acá como la amplitud, la posición está al cuadrado, pues la expresión acá aparece al cuadrado. ¿Sí se entiende lo que aparece acá entonces, cierto? Sí, señor. Sí, profe. Resulta que la energía potencial está escrita en términos de un coseno. ¿Cómo se comporta entonces? También La igual, causalidad. igual el seno pero Oscilante desfasado, esto y repetitivo. Es Oscilatorio. igual que el seno, pero desfasada y también es repetitiva. ¿Qué quiere decir que sea repetitiva? ¿Qué hace esto? Oscilatorio. Es oscilatoria. Cambia también de valores con el tiempo. Entonces, esa es la energía potencial que también es una de carácter sinusoidal. Luego, la energía mecánica del sistema, ¿cómo se consigue? Con la suma de estas dos energías. De ambas. Sumando estas dos. Entonces ya sabemos que hay que sumarlas. Si ustedes se dan cuenta, acá aparece un medio y acá aparece un medio. Acá aparece la masa y acá aparece omega cuadrado. Y acá solamente la constante. Pero si ustedes recuerdan qué forma tiene la expresión omega al cuadrado en términos de lo que es el sistema masa-resorte, ¿a qué es igual? ¿Sí la recuerdan? La constante sobre la masa. A la constante elástica sobre la masa. Si yo reemplazo acá constante elástica sobre masa, resulta que la masa se simplifica y me queda ¿qué? Un medio de K por la amplitud. Exacto, un medio de la constante por la amplitud, o sea, tenemos exactamente lo mismo que está acá. Ahora, como yo quiero sumar estas dos y tienen como factor común este producto, pues lo factorizo tanto del seno como el coseno. Y me queda un medio de la constante elástica por la amplitud al cuadrado, factor de seno cuadrado de omega t más phi, más coseno cuadrado de omega t más phi. ¿Cuánto da eso? 1, eso es una identidad trigonométrica. Entonces, esta suma que está aquí es igual a 1. Quiere decir que la energía mecánica del sistema es igual a ¿cuánto?
A un medio de K por amplitud al cuadrado. A un medio de la constante elástica por la amplitud al cuadrado. ¿Qué comportamiento tiene la energía mecánica? ¿Una función cuadrática? La función cuadrática. Sí, lo que está al cuadrado es una variable. ¿Lo que está al cuadrado es una variable? Es lineal. No, perdón. No, no es una variable. Es lineal. Es una constante. Lo que quiere decir que la energía es una ¿qué? Una Línea. constante. Una constante. La energía mecánica es una constante. ¿Cómo queda una constante cuando yo la grafico? Una línea recta. Una línea recta y horizontal. Quiere decir que el comportamiento de la energía mecánica de un oscilador armónico es constante en el tiempo. Esta gráfica que está acá es la gráfica de las energías en el tiempo para un periodo y algo más. Si ustedes ven acá, hay un valor inicial para la línea naranja o roja. ¿Qué color es ese? Roja. Roja. Bueno, entonces comienza en un medio de la constante por la amplitud al cuadrado. ¿Qué energía es la que comienza ahí? La potencial. Cinética. La potencial. La potencial es la que comienza en un máximo. La cinética comienza en En un mínimo, en cero. En un mínimo, cero. un mínimo, en cero. ¿Listo? Entonces comienza y comienzan a oscilar. Este es el comportamiento de un coseno cuadrado. Este de acá es un comportamiento de un seno cuadrado. ¿Sí lo ven? Sí, ¿Sí señor. alcanzan a distinguir ambas curvas? Sí, sí. Bueno, des en cuenta que tienen comportamientos contrarios. Mientras el uno es máximo, el otro es mínimo. Y van haciendo esto. ¿Sí? Bueno, ahí como que... Ahí trato yo de dibujarlo. Pero es lo que está en la gráfica. ¿Vale? Tienen comportamientos alternantes. Mientras la una aumenta, la otra disminuye. Sumar esas dos funciones me da a mí una línea recta. Bueno, porque pues son exactamente contrarias. Y el desfase pues es un desfase de pi medios. Ahora, resulta que si yo represento esa misma función de energía, pero en virtud o versus la posición, obtengo esa gráfica que está acá. Si ustedes se dan cuenta, acá está en virtud de la posición. ¿Sí ven eso? Sí. La posición adquiere valor máximo de amplitud y valor máximo por este lado de menos la amplitud. Hay dos valores máximos, uno positivo y otro negativo. ¿Cuál es el valor de la energía potencial o cuál es la curva de la energía potencial ahí entonces? La azulita, ¿no? La azul. ¿La azul? Revisemos. Para cuando yo acá en la definición digo, bueno, la energía potencial es un medio de la constante elástica por la posición al cuadrado. ¿Es directamente proporcional a la posición o inversamente proporcional? Directamente proporcional. Ahora, si X vale la amplitud, ¿cuánto vale la energía potencial? Un medio de la constante por amplitud al cuadrado. Exacto. ¿Eso es igual a lo que dice la curvita azul que vale? No, Entonces, la La naranja. línea naranja. es la naranja, porque tiene valores máximos en los extremos, donde la amplitud es máxima. ¿Sí se entiende? Señor. Ahora, la velocidad es la azul, ¿no? Porque, pues, por descarte. Tiene valores mínimos en los extremos, porque en los extremos el oscilador se detiene. Y tiene un valor máximo en el centro, porque pasa a todo mecho por el centro, por la posición de equilibrio. Tiene valor velocidad máxima. ¿Sí se entiende entonces esa gráfica? Sí, voy. Entonces tienen comportamientos alternantes. Ese es más o menos el comportamiento de la energía. Esta ecuación que les voy a dar acá es una ecuación que se consigue a partir de este análisis, pero que no voy a hacerle la deducción. Y sirve para calcular la velocidad en términos de los parámetros del sistema, la amplitud y para cualquier posición X que yo quiera calcularla. ¿Listo? Entonces yo para el oscilador armónico puedo utilizar esta ecuación para conseguir la velocidad en cualquier punto que yo quiera. ¿Vale? ¿Sí se entiende esta ecuación? Sí, señor. Profe, una pregunta. ¿SW qué significa ahí?
Frecuencia angular. Listo, profe. Frecuencia angular y dependiendo del sistema que esté analizando, pues toma forma. Acá aparece como para el sistema masa-resorte, constante elástica y masa. Es la misma que está acá. Simplemente que yo la saqué. Raíz de la constante elástica sobre la masa es omega. ¿Sí se entiende? Sí, señor. Omega al cuadrado es igual a K sobre M. Ajá, exactamente. Bueno, ese sería el análogo. Vamos a hacer una pequeña demostración acá. Ya se ve toda la pantalla, ¿cierto? Señor. Sí, señor. Señor. Bueno, vamos a observar una simulación de un sistema masa-resorte en condiciones ideales, o sea, en el País de las Maravillas. ¿Cuáles son las consideraciones del País de las Maravillas? Donde Ni no hay rozamiento No hay rozamiento, ¿qué más? y gravedad. la fricción por el aire. Ni gravedad ni fricción por el aire. Ese es en el País de las Maravillas. En la vida real nosotros tendríamos que colocar eso en una superficie horizontal para poderlas despreciar. Pero acá, como es una simulación, yo lo único que voy a hacer es lo siguiente. Acá en el amortiguamiento lo bajo a 0. Y acá donde dice gravedad, ¿qué tengo que hacer? En nada. No, nada. Colocarla a 0. No tenemos ni gravedad ni amortiguamiento y acá ya estamos en el País de las Maravillas. Tengo un resorte y tengo una masa. Esto de aquí es un sistema masa-resorte. Ahora, fíjense lo que pasa en la simulación cuando yo hago esto. Aumenta y se disminuye la constante elástica del resorte. Entonces, yo cambio la constante del resorte y visiblemente el resorte, ¿qué es lo que le pasa? El grosor peso. cambia. Aumenta el grosor. Entonces, ustedes ya saben cómo al menos poder estimar el valor de una constante elástica o comparar entre resortes. Si tengo un resorte que es delgadito y otro que es más grueso, ¿cuál tiene mayor constante elástica? El grueso. El grueso. El hueso. ¿Listo? Eso es algo bien sencillo de ver. Vamos a colocarlo acá y voy a colocar acá una señal. La señal me va a indicar la posición de equilibrio en estas rayitas azules, ¿sí las ven? Señor. Y una flecha, no sé qué color es, creo que es rojo, Verde. que me va a indicar la amplitud. Verde. Ahora, fíjense lo que pasa cuando yo empiezo a mover esto, pero antes, ¿sí ven esta gráfica de aquí? Sí, profe. En esta gráfica se van a observar las energías. Acá está, energía cinética, energía potencial gravitacional, energía potencial elástica, energía térmica y energía total. ¿Cuáles no van a aparecer ahí según lo que ya dijimos? La térmica. La térmica y cuál otra. La gravitacional. La potencia Y la gravitacional. potencial gravitacional. Esas dos no van a aparecer. Van a aparecer solamente cinética, potencial elástica y total. Entonces, mire lo que pasa. Yo coloco la masita acá y empiezo a estirarla. Miren lo que sucede en la medida que yo la estiro. ¿Qué pasa cuando la estiro? La energía potencial. Potencial elástica y la energía total. Exacto. ¿Cómo consigo ya la energía total? La La suma. suma de ambas energías. ¿Listo? ¿Concuerda con eso? ¿Esa gráfica? Sí, señor. Sí. Porque la energía cinética vale 0. Entonces 0 más potencial, pues en este caso me da simplemente la potencial. Es exactamente igual a la energía total. Y si se dan cuenta es proporcional a la distancia que yo la separo del punto de equilibrio. ¿Sí ven? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, señor. Entre más lo Listo. estire, más energía tiene. Exactamente. Es proporcional a la amplitud. Entonces yo voy a dejarla acá para que no se exagere tanto. Ahí tenemos. Esta es una situación inicial del sistema. Yo llego y la suelto. ¿Qué comienza a hacer eso? Oscilar. Comienza a oscilar. Sube para arriba, baja para abajo. Sube, sube, baja. Sube, no sé, como obvio, ¿no? Sube y baja. Y de ahí ustedes ven los comportamientos de las energías. ¿Cómo son? Mientras uno aumenta, la otra disminuye, son inversas. Son alternantes. Ahí la coloqué en cámara lenta para que se vea mejor. La suma de ambas energías es la barra de energía total y si se dan cuenta los colores cambian. Entonces, la energía total del sistema es constante y se permanece igual.
Pero las que sí cambian son estas dos. O sea, cambian de porción. Una se vuelve más grande y la otra vuelve más pequeña y así, sustantivamente. Ustedes pueden observar, acá hay una pausa, ¿sí? En el extremo, ¿cuál es mayor? La potencial La La elástica. potencial elástica, La potencial elástica. Ahora, acá, en el equilibrio. la cinética porque hay velocidad máxima. Exactamente. En los extremos, ¿por qué es máxima la potencial y por qué es mínima la cinética? En los extremos es máxima la potencial por lo que no existe la velocidad y el desplazamiento es máximo. Y en Exacto. el punto de equilibrio por lo que la velocidad es máxima. Exactamente. Entonces, es eso lo que uno busca que ustedes entiendan con esta simulación, ya que la hay. En mis tiempos uno le decía al profesor, imagínese, y uno imaginándose. Uno ahí quedaba pegado, imaginándose, rebobinando, renderizando. Quedaban un buen rato ahí, pero al fin y al cabo le entendí el tema. Hoy en día no es tan necesario. Ustedes ven esto y ya creo que me entendieron. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Eso es lo que había que ver con esto. Y lo que les mostré en las gráficas de la diapositiva corresponde a las gráficas en el tiempo de esto que ustedes están viendo. Es exactamente eso lo que pasa allá. Ahora nos volvemos a las diapositivas. ¿Ya están viendo diapositivas de nuevo? Sí, señor. Sí, señor. Listo, continuando. Esta es, pues, como tal, la energía del sistema. Esta diapositiva lo que muestra es el comportamiento del sistema masa-resorte con las mismas consideraciones que les dije ahorita, para un periodo de tiempo igual al periodo, simplemente un periodo, ¿vale? El objeto lo soltamos desde una amplitud máxima, y en ese punto ya dijimos que la energía que tiene es estrictamente potencial, la que está acá, y es igual a la energía mecánica del sistema. Eso es para un tiempo igual a cero, una posición igual a la amplitud, la velocidad en ese punto vale cero, la aceleración existe y vale menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Eso se consigue con las ecuacioncitas que yo les di por allá para los valores máximos. ¿Por qué es menos? Porque va disminuyendo, ¿Por qué qué? porque va desacelerando. Porque va desacelerando. En términos prácticos podríamos decir que sí, pero acá realmente va más enfocada en señalar en qué dirección apunta la aceleración. Es contrario al movimiento, ¿no? ¿Es contraria al movimiento? No, tampoco. Porque si ustedes se fijan, para cuando yo suelte esta masa de acá, la aceleración va a ir disminuyendo en la medida que vaya avanzando hacia allá, pero el movimiento va a ser el mismo, en la misma dirección, ¿sí me van a entender? Entonces no es porque sea contrario al movimiento, es porque apunta a la izquierda. ¿Listo? Este es el punto X igual a 0. La aceleración está apuntando hacia la izquierda, es negativo. Bueno, energía cinética 0, energía potencial 1/2 de la constante por la amplitud al cuadrado. Para cuando pasa la masa por el punto de equilibrio, cinética, y es exactamente la mecánica. Ha pasado un periodo o un tiempo de un cuarto de periodo. La posición en ese punto es X igual a 0. La velocidad vale menos la frecuencia angular por la amplitud, es un valor máximo de velocidad. Es menos, ¿por qué? ¿Por qué es menos? Porque va hacia la izquierda. El punto de equilibrio. Va hacia la izquierda. Ahora, ¿la aceleración cuánto vale ahí? Claro. 0. Toda la energía que está es cinética y no hay potencial. Lo mismo se describe en las otras. Ahí Diga. la energía cinética no sería la masa, porque dice que por la amplitud es la potencial. ¿Cómo acá? Sí, sí. Ah, sí. Acá pues se supone que debería aparecer 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero nosotros ya sabemos que para cuando la cinética adquiere un valor máximo, es igual al valor máximo que toma la energía potencial cuando lo agarra la energía potencial. Y es igual a la energía mecánica. Ahí los que están mostrando es el valor. ¿Sí me voy a entender? Sí, sí, sí. Bueno. Entonces ahí están. Esta realmente es la representación de la energía mecánica. Entonces la energía mecánica lo que hace es cambiar de posición. Se vuelve cinética, luego potencial, luego cinética y así. Esto que se muestra acá es para un periodo. Y ustedes lo que van a ver es que los valores se alternan, los de la energía. Y pues,
Acá lo único es que cambia la dirección de la velocidad y la dirección de la aceleración para este punto. Ah, no, mentiras, este punto es exactamente el mismo del que arrancó. Pues, por definición, un periodo es el tiempo que demora en volver al mismo punto de donde empezó. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Listo, y esa es la gráfica de cómo se comporta tiempo, posición, velocidad, aceleración, energía cinética y energía potencial para un periodo de oscilación del sistema masa-resorte. Eso es básicamente lo que habría que explicar acá, pues la idea con la diferencia con lo que ya habíamos visto en la simulación es que acá estamos observando los valores de aceleración y velocidad. Ahora vamos a estudiar lo que son las oscilaciones amortiguadas. ¿Listo? Lo que hemos venido haciendo hasta ahorita es estudiando lo que son las condiciones del país de las maravillas. No hay rozamiento e inclusive despreciamos la energía potencial gravitacional. Entonces es todo como muy ideal. En la vida real usted coloca un sistema masa-resorte, coloca la pesita, la coloca a oscilar. Eso va a estar oscilando cierto tiempo, pero ya con el tiempo empieza a hacer esto. Y se detiene. ¿Sí o no? ¿Sí han visto eso o señor. no? Sí. Sí, señor. Listo, entonces eso es lo que sucede. Empieza a oscilar hasta que se detiene. Ahora, eso se da porque el sistema cede energía al ambiente. O sea, disipa la energía a través de la interacción Eso. con el medio. Si hay aire, es con fricción con el aire. Si hay un fluido, va a ser con la interacción con la viscosidad del fluido. Bueno, es fuerzas de rozamiento que disipan energía. Lo que nosotros vamos a analizar es cómo se comporta eso. Entonces, voy a utilizar la simulación de nuevo para que quede más claro. ¿Ven pantalla, cierto? Sí. Sí, señor. Listo, le voy a quitar el lento. Queda normal. ¿Ven el sistema normal ahí, sí o no? Lo que yo voy a empezar a incluir es un parámetro de amortiguamiento que está en esta barra. Fíjense lo que pasa cuando yo empiezo a mover esto. ¿Se dieron cuenta? Sí, señor, la energía disminuye. ¿En qué se convirtió? En calor, en energía térmica. ¿En calor o en energía térmica? Entonces, disipó la energía del sistema masa-resorte en el ambiente. Y eso me lo da a mí el valor del amortiguamiento que yo tenga acá. Ahora, le voy a dar distintos valores de amortiguamiento y ustedes observan el comportamiento. Voy a estirarlo, voy a colocarlo lento, lo voy a estirar acá y ustedes van a observar cómo se detiene. Fíjense en los valores de la amplitud, o sea, de la flechita esa verde, azul, roja, lo que sea que esté ahí. ¿Sí la ven? ¿Qué pasa con el valor de la flechita? Va disminuyendo. Va disminuyendo, se hace más pequeña. Si yo grafico eso en el tiempo, ¿cómo se ve? ¿Sí se la imaginan? Sí, una onda que cada vez es más pequeñita. Sí, como Exacto, una onda que se va haciendo más pequeñita. Eso sería lo que sucede ahí. Ahora, se detiene, ¿listo? Eso es para cierto valor de amortiguamiento. Voy a ver si colocándolo acá me funciona para lo que quiero mostrar, porque pues depende. Entonces yo llego y le aumento el amortiguamiento, y lo coloqué a la mitad, o sea, lo aumenté bastante. Creo que la energía térmica veo que aumenta cada vez medio, sí, incluso medio periodo. Depende también de las oscilaciones. Ahora, revisemos. Resulta que aumenté el amortiguamiento. Fíjense cómo se comporta. Sigue siendo todavía alto. Alcanza todavía a realizar ciertas oscilaciones, pero se detiene más rápido, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, entonces yo necesito mostrarles los extremos para que ustedes vean lo que pasa en los extremos. Entonces vamos a reducirle a la constante elástica para que el sistema se comporte como a mí me da la gana. Y yo voy a colocar esto en un valor más alto. Vamos a ver ahí. Y yo voy a estirarlo un valor de amplitud más pequeño, por acá. ¿Sí ven ahí la condición inicial? Sí, profe. Miren lo que hace. Pucha, todavía alcanza a oscilar.
Necesito algo más dramático. Vámonos para acá. Alcanza a realizar un poco de oscilación. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? K sobre M. Bajar un poco de peso, ¿no? Es inversamente proporcional a la masa. Yo lo que necesito es una oscilación amortiguada, bastante amortiguada. Vamos a ver si lo soy capaz de conseguirla. Luego sí se las explico. Si no me tocó una mera conceptualización. Sí, hagámoslo con mera conceptualización. A ver, máxima, pequeña, alta. Esto sería lo máximo que yo puedo conseguir acá. Una amplitud pequeña. Aún alcanza a oscilar un poco. No serviría para lo que necesito explicarles. Entonces, volvamos acá. Creo que ya quedaron claras lo que corresponde a las oscilaciones amortiguadas, ¿no? El comportamiento general. Entonces vamos a suponer tres casos. Yo tengo un sistema masa resorte en un medio viscoso. Normalmente podríamos decir que es el aire y bueno, se comporta también de esa manera, pero el tiempo en el que se va a detener es muy prolongado. Vamos a colocarlo en otro tipo de medio para que ustedes entiendan cómo el efecto puede aumentar de manera dramática. Si yo coloco ese sistema masa resorte despreciando la gravedad dentro de ese recipiente con agua, ¿cómo se comporta? Va a ir disminuyendo con el tiempo. Va a hacer esto, o sea, va a alcanzar a oscilar, realiza algunos ciclos, pero al final se va a detener. Ahora, ¿qué pasa si lo cambio a aceite en vez de agua? Tiene mucha más amortiguación. Tiene mucha más amortiguación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace? Se va disminuyendo, pero más rápido. Más rápido. Dependiendo del grado de interacción entre la masita y el aceite, puede ser que haga esto. Simplemente ni siquiera oscila. Ahora, coloquemos lo más dramático. ¿Qué pasa si es alquitrán? ¿Ustedes saben cuál es el alquitrán o la brea? Sí, Hagan señor. cuenta que es brea caliente para no colocarla tan dura. ¿Cómo harían? ¿Cómo se imaginan ustedes que hagan? Llegan ustedes, lo estiran y lo sueltan. Lo más probable, Llegará al punto de equilibrio ya. llega al punto de equilibrio y ni siquiera oscila. ¿Sí me hago entender? Profe, mira, en el simulador ya mire, o sea, tiene que bajarle la masa al mínimo para que ¿También? no oscile. A ver. Ay, tiene razón. Sí. Bueno, ahí ya ustedes pueden jugar con eso. Ahora, ya volviendo acá. Resulta que el nivel de interacción que vaya a tener la masa con el medio es el que va a hacer que la energía del sistema se disipe. Entre más rápido se disipe, se van a presentar varios casos de amortiguamiento. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer el análisis? El análisis lo empezamos a hacer del mismo modo que lo hacíamos cuando estábamos estudiando el movimiento armónico simple. Primero, mirar qué carajos es lo que hace que esto se mueva. ¿Qué fuerza es la que hace que se mueva? La fuerza de recuperación del resorte. La fuerza de restitución o de recuperación del resorte. Entonces, esa fuerza es una fuerza que apunta hacia arriba. Pero entonces, como está en medio de un medio viscoso, aparece otra fuerza. Resulta que la sumatoria de fuerzas dice, está la fuerza de restitución, que es esta, menos la constante elástica por el estiramiento, y aparece este otro término, menos el parámetro de amortiguamiento por la velocidad. El parámetro de amortiguamiento es algo que determina el nivel de interacción que tiene la masa con el medio, ¿listo? Depende de la viscosidad también del medio, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué tan viscoso sea, pues mayor oposición va a colocar a el movimiento de la pesita. Y también es proporcional a la velocidad. Entonces, entre más rápido se mueva, mayor va a ser esa fuerza de resistencia o esa fuerza de disipación de energía. Y eso se puede entender bastante fácil. Si ustedes han ido a piscina
Ustedes saben que uno entra a la piscina y empieza a mover los brazos. Los mueve despacio y normal. Pero usted empieza a quererlas mover más rápido y ¿qué sucede? Hay una resistencia. Aumenta el esfuerzo que usted tiene que hacer para poderlas mover más rápido. Por eso es que la fuerza de resistencia es proporcional a la velocidad. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Luego, por dinámica, igualamos eso según la segunda ley de Newton, la masa por aceleración. ¿Listo? Eso es algo que nosotros ya hicimos. Luego, escribimos la aceleración como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo al cuadrado. Acá aparece una derivada lineal, la primera derivada, y aquí aparece este término de aquí. Ahora, cuando uno quiera resolver esta ecuación, ya el resultado no es una función armónica, simplemente, ya es otra cosa. Eso lo van a aprender ustedes en su ecuación, en sus cálculos, ecuaciones, en toda esa vaina. Bueno, entonces yo simplemente les voy a decir que la solución es esta. Esta función de acá es la que me determina a mí el comportamiento de la posición de la masa con el tiempo. Entonces, si ustedes observan, acá está la A que representa La amplitud. la amplitud. Está multiplicada por una función exponencial con exponente negativo. ¿Cómo se comporta esa función? ¿Cómo se comporta una exponencial negativa? No sé, profe. ¿No han visto una exponencial negativa? Terrible. Y acá aparece una función coseno, que nosotros sí sabemos cómo se comporta un coseno, ¿cierto? ¿Cómo se comporta un coseno? Como el seno por desplazado pi medios. Sí, ¿y eso cómo es? Una función repetitiva, oscilatoria. Oscilatoriamente. Oscila. Hace esto. ¿Sí me hago entender? Ahora, como la función coseno está multiplicada por esta exponencial, resulta que la exponencial modula el comportamiento de la función coseno. ¿Listo? Entonces lo que está haciendo acá este producto es modular una función a la otra. Y en la gráfica se ve así. Esta es la amplitud, bueno, esta es la posición en el tiempo. El valor máximo en la amplitud comienza acá y comienza a oscilar un poco, pero se va decreciendo según este factor. Y el factor lo determina una función exponencial, y es esta línea azulita que está acá, eso es una exponencial negativa. ¿Sí la ven? Decrece. ¿Sí la están viendo? Nada. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se comporta eso? Sí. Listo. Esta función se representa así. Entonces gráficamente es esto. Y literalmente el sistema lo que está haciendo es esto, lo que les estaba mostrando yo ahorita, y se detiene. Simplemente que eso llegue uno, lo estira en el tiempo y se ve así. ¿Vale? Listo, profe. Bueno, más vale que vayan entendiendo eso. La frecuencia angular para este tipo de oscilaciones amortiguadas es diferente a la que se tendría si estuviese considerando que no hay fuerzas de rozamiento. ¿Listo? Si no hay fuerzas de rozamiento, pues sencillamente es el mismo sistema masa resorte, sistema armónico simple, ¿verdad? Entonces acá la frecuencia cambia. ¿Cómo cambia? Según esta forma. ¿Listo? Entonces da la raíz de la constante elástica sobre la masa, menos este factor donde está metido el parámetro de amortiguamiento sobre 2 veces la masa. Este de acá es el que me dice a mí si hay amortiguamiento en el ambiente o no. Ahora, si este parámetro de acá vale 0, ¿cuánto vale la frecuencia angular? ¿Cómo, profe? ¿Me puede repetir la pregunta? Si el parámetro de amortiguamiento vale 0, ¿cuánto vale la frecuencia angular? K sobre M. Raíz de A sobre M. Raíz de K sobre M, o sea, es la frecuencia normalita de un movimiento armónico simple. Pero resulta que en este caso no va a ser ese. Simplemente vamos a decir que K sobre M es el valor de la frecuencia del sistema, pero la vamos a llamar frecuencia natural del sistema. Frecuencia natural, ¿vale? Porque sería la que habría
si no hay fuerzas de rozamiento o no hay parámetro de viscosidad o bueno, no hay amortiguamiento. Ahora, pero como sí existe, tenemos esto de acá. ¿Hasta acá me voy dando a entender? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Vamos a analizar los casos que se presentan para esta velocidad angular. Entonces, van a presentarse 3 casos. Entonces vamos a tomar la ecuación y la vamos a analizar. Esta sería la ecuación que muestra los 3 casos. La línea azulita, la línea cafecita y la otra negrita que no, bueno, no pongo que negra. Entonces, acá, primer caso. ¿Qué pasa si el parámetro de amortiguamiento sobre 2 veces la masa, o sea, esto, es mayor que la frecuencia natural del sistema? Va a ser negativo. Hágalo otra vez. No oscila tanto, o sea, la oscilación es más prolongada. Pues realmente así a solo ojo, pues es un poquito difícil de identificar. Yo lo que busco es que identifiquen qué me da lo que está dentro. Porque es que yo tengo un término positivo y otro Daría negativo. una raíz negativa. ¿Seguro? Revisen. No, positiva. Ah, no, perdón, sí, positiva. Positiva. Porque resulta que el término que está después, o sea, el que es negativo es más pequeño. Un número positivo grande menos uno negativo pequeño, pues me da un positivo. ¿Sí me hago entender? Va a ser un número bastante alto. Pues puede ser, eso no lo sé. Lo que yo necesito analizar es si es positivo o es negativo. ¿Es positivo o es negativo? Positivo. Positivo. Entonces, ese caso es el caso de subamortiguado. Y sí, es el primer caso, el caso A, en el que llega y alcanza a realizar unas amortiguaciones, u oscilaciones, mejor dicho. Realiza algunas oscilaciones antes de detenerse. Eso es un subamortiguado. ¿Listo? Luego el otro caso. ¿Qué pasa si este de acá es igual a la frecuencia angular natural del sistema? Daría 0. La raíz va a ser 1. A 0. ¿Qué No hay pasa si da 0? oscilación. Ah, no, mentira, sí. No hay oscilación y es este caso de acá. Se amortigua críticamente. Se llama críticamente amortiguado. Bueno, entonces una amortiguación crítica se da rápida y no hay oscilación. Ahora el tercer caso, que es un poquito más raro. ¿Qué pasa si este término es más grande que la frecuencia natural del sistema? Va a bajar hasta que llegue a su punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Qué más? Daría una raíz negativa. Va a ser negativo. Da la No raíz hay del número oscilación. negativo. Mi razón. Da la raíz del número negativo. ¿Sí me hago entender ahí? Sí, daría. Ahora, ¿ustedes ya vieron imaginarios? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces acá da un parámetro imaginario y eso corresponde al sobreamortiguado. Y es un amortiguamiento que se da un poco más prolongado en el tiempo. ¿Listo? Un amortiguado que dura un poco más en llegar a una posición cercana a la del equilibrio, o puede ser que ni siquiera llegue a la posición de equilibrio. Bueno, ¿sí me hice entender ya con esos casos de amortiguamiento? Sí, señor. Vamos a hacer este ejemplo. Es un ejemplo simple, sencillo, de un sistema armónico simple. Es este ejemplo. Dice, un carro de 0.5 kilogramos conectado a un resorte ligero para el que la constante de fuerzas de 20 Newton por metro oscila sobre una pista de aire sin fricción. Calcula la energía total del sistema y la velocidad máxima del carro si la amplitud del movimiento es de 3 centímetros. ¿Cómo consigo la energía total del sistema? Calculando la energía potencial y la energía elástica. Sumándolas. Eso está bien, pero hay un camino más cortico. ¿Cuál? Fíjense en los Dando datos. la energía potencial en el... Energía total es punto igual a un máximo, medio de energía la total. constante por amplitud al cuadrado. Directamente se calcula la energía total. ¿Por qué? Porque ya sabemos que sumar la energía potencial y la cinética me da un valor constante. Ese valor constante es un medio de la constante elástica por la amplitud al cuadrado. La constante, ¿la tenemos? Sí, 20 newtons sobre metro. ¿Y la amplitud? 3 centímetros. Sería pasarlo a 0,03 metros. Exacto, sería pasarla a metros.
Y eso da 9 milijoules. Entonces ya tenemos el valor de la energía mecánica, directo. Entonces acá está, constante elástica, amplitud en metros, y este es el resultado. Ahora la energía, o mejor dicho, la velocidad máxima, ¿dónde la consigo? Es la Es frecuencia la angular raíz por de, el, por perdón, el... omega por la raíz de la amplitud menos x. Esa está bien, pero entonces resulta que para cuando ustedes hagan ese cálculo, utilizando esa expresión y utilizando la amplitud, ustedes van a tener que la amplitud vale 3 centímetros al cuadrado. ¿Listo? Y la x resulta que usted está calculando la velocidad también para un punto en el que está diciendo que vale x igual a 3. ¿Cuánto da eso? 0. 0. Y yo a ustedes les estoy preguntando por la velocidad máxima. Sería entonces igualar eso a la energía cinética y de ahí sacar de eso la velocidad, ¿no? Exactamente. Resulta que la energía cinética para cuando la velocidad es máxima es igual a la energía mecánica. Es la misma. Eso yo les expliqué. Cuando pasa por el punto de equilibrio, la energía cinética es exactamente la energía mecánica. Entonces yo puedo igualar un medio de la masa por la velocidad máxima al cuadrado igual a la energía mecánica, que ya me dio 9 milijoules. ¿Sí se entiende por qué se hizo eso? Sí, señor. Y de ahí se despeja la velocidad. Ustedes, como son expertos en álgebra, saben que llega una expresión, facilito. El 2 pasa a multiplicar, la masa a dividir y saco raíz. Eso da 0.19 metros sobre segundo. ¿Sí se entiende lo que se hizo ahí? Sí, señor. Muy bien. Ahora, eso es con respecto a la energía mecánica y la velocidad. ¿Cuál es la velocidad del carro cuando la posición es de 2 centímetros? ¿Cómo la consigo? Con la ecuación de omega sobre omega por la raíz. Esa, ahora sí utilizamos esa, porque esa ecuación me da a mí la velocidad para cualquier otro punto. Entonces ahí está. La velocidad sería igual a más o menos la raíz de la constante elástica sobre la masa por el valor de la amplitud al cuadrado menos la posición donde yo quiero calcular la velocidad. En este caso, ¿vale cuánto? 2 centímetros. 2 centímetros. Lo que hacemos luego es pasar toda esta vaina en metros para que me quede como más sencillo. Entonces ahí está. Constante elástica, masa, amplitud y la posición de 2 centímetros. Resuelvo y me da más o menos 0.141 metros por segundo. ¿Por qué da más o menos? Porque puede estar desacelerando o acelerando en ese momento, ¿no? Eso está bien, pero hay otra que puede ser una Perdón, explicación más... es velocidad, entonces esto, si está yendo hacia la derecha o hacia la izquierda, perdón. Exacto. Y existen dos puntos en los que el valor de la velocidad es exactamente el mismo. Y la única diferencia es que uno va a la izquierda y el otro va hacia la derecha, y es para cuando está haciendo esto. Si van 2 centímetros, puede ser que acá yo mida esa velocidad hacia allá. Y que para cuando venga hacia acá, esa misma velocidad esté pero hacia allá. ¿Sí me hace entender? Sí, señor. Ahora, la energía cinética y la energía potencial del sistema para la posición X igual a 2 centímetros. Ese inciso se los voy a dejar de tarea, ¿vale? Entonces vamos a tomar lista y podemos dejar la clase de hoy hasta acá. Listo, profe. Bueno, hasta luego. Bueno, nos vemos entonces. Pilas para la Hasta luego, próxima profe. clase, estudiar. Sí, señor. Listo, profe. Ya está bien que se generó, no se generó.